Con más información aquí en De 6 a 9. Esta mañana nos acompaña Carlos Tubino, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso, para hablar precisamente sobre este atentado terrorista en Quiteni, cuáles son las medidas de seguridad y a qué corresponde, qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, al interior de nuestro país, en el Braem, básicamente. ¿Cómo está, congresista Tubino? Bienvenido, gracias por la espera, gracias por estar con nosotros. Bueno, su punto de vista respecto a esto, se ha tejido muchas teorías al respecto, y una de ellas es el pago de cupos de la empresa, ¿cierto?, a este grupo terrorista, y como no se habría hecho este pago, habría iniciado este tipo de ataques. Sí, mira, aparte de eso hay una apreciación que se ha hecho de lo que hicieron de la situación, que al final se ha demostrado que no era correcta. O sea, este aeropuerto de Quiteni estaba totalmente militarizado luego del secuestro que tuvimos en el mes de abril. Pero se consideró que la mejor medida era desmilitarizarlo, es decir, que se retiren los militares. O sea, que era más peligroso para la empresa tener a los militares ahí. ¿No? Entonces, al final, esto ha demostrado que fue una apreciación incorrecta. Las Fuerzas Armadas y en este caso el Ministerio de Defensa aceptó ese pedido de la empresa y bueno, la verdad que no lo debió haber aceptado porque la situación era muy crítica en la zona. Pero ¿por qué, si ya se tenía información de inteligencia de la policía de que esto podría suceder? Mira, es que estamos frente a un tema donde faltan tomar decisiones al máximo nivel del gobierno. Y me refiero hasta al presidente de la República. O sea, no es cuestiones legislativas, sino decisiones. Por ejemplo, no hemos priorizado todavía la situación y la inversión en defensa en el Braem sobre otras consideraciones. Y eso se demuestra en la forma como utilizamos el presupuesto. O sea, seguimos invirtiendo mucho más en la disuasión estratégica, que es importante, pero no es más importante que el Braem. Decisión 1 que se tomaría, decisión 2. Decisión 2. Lucha frontal contra el narcotráfico. Y sobre todo, mira, hay una estadística que se ha publicado la semana pasada y que ha salido más o menos, que no se ha levantado mucho la noticia, en el cual en el año 2010 decomisamos 17 toneladas de cocaína y el año 2011 10 toneladas. O sea que hay una disminución en decomiso de 38%. Con aumento de hectáreas de coca, lo cual es dramático, ¿no? Entonces, ¿está bien encaminada la lucha contra el narcotráfico en el Perú? No. Entonces, no hemos decidido, esa es la otra decisión, una lucha frontal contra el narcotráfico. Y para eso hay que invertir en sustitución de cultivos, en interdicción, emplear a las Fuerzas Armadas que están en la zona, que sí pueden decomisar. No quiere decir que ellos se encarguen de la lucha contra el narcotráfico. La policía lo tiene que hacer, pero un brazo adicional que decomise y que capture al personal narcotraficante, o sea, los narcotraficantes, por supuesto, y evitar de que estos elementos narcoterroristas se sigan fortaleciendo. Están buscando más dinero, seguramente han estado presionando a la empresa por cupos. Y aparte de eso, el dinero en narcotráfico. Entonces tenemos que preocuparnos del tema. Congresista, pero cuando usted menciona, por ejemplo, el tema del presupuesto, ¿qué es lo que está sucediendo? Sabemos que hay presupuesto. El Congreso aprobó darle un presupuesto especial, digamos. En el presupuesto de la República también se tiene consignado un poco más de dinero. ¿Qué sucede entonces? ¿Falta de gestión? ¿Cómo es posible que a este momento del año se haya utilizado un poco porcentaje del gasto, digamos, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior? Es que mira, en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, ahorita hay un problema, que se está tratando de centralizar el gasto y esto ha creado toda una desestabilización en la ejecución del gasto. Y eso está sucediendo hoy. Y por otro lado, en el tema que nos preocupa, que es el tema del Braem, por ejemplo, el Congreso hace unos meses atrás entregó 1.375 millones de soles. ¿Dónde está ese Pero dinero? de ese dinero solamente se está invirtiendo el 18% para el Braem. El resto es para temas de disuasión estratégica. Entonces, ese es el tema. En el Perú, el Congreso debió cerrar el tema, es decir, 1.300 solo para Braem, ¿no es cierto? Claro, debió haberlo dicho, pero así no salió esto. Entonces, se está aprovechando para tapar otros pero huecos. estamos viendo que eso, por ejemplo, es una decisión de Estado, una decisión del máximo nivel del gobierno, decir, miren señores, ¿saben qué cosa? Luego de este, y luego de este tema,
deberíamos tomar decisiones muy drásticas. ¿Por qué? Porque esto es un cambio de la situación. Todo lo que ha venido sucediendo en el verano, inclusive el secuestro último de trabajadores en esta zona de Camisea, es lo que ha sucedido ahora con la voladura de 3 helicópteros, es un cambio total. Es como cuando en una situación conflictiva decimos, bueno señores, hasta acá llegamos y a partir de acá la situación es otra. Y realmente a partir de este hecho, la situación es otra. ¿Por qué? ¿Por qué le da esa magnitud de...? Claro, ¿por qué? Porque estamos frente a un problema estratégico, un problema que puede afectar el abastecimiento eléctrico del Perú. Y entonces, el transporte de gas. Son cosas que realmente son neurálgicas para el Estado peruano. Y entonces estamos frente a un tema muy importante, crítico, y que las Fuerzas Armadas tendrían que hacer inmediatamente, por orden presidencial, un despliegue mayor en la zona, eso por un lado, y ir hasta las últimas consecuencias contra estas columnas que se encuentran en la zona. Y entonces, y hacer las inversiones en defensa, porque en el BRAE, y no en otra cosa. O sea, dejemos de pensar en posibles conflictos externos cuando tenemos frente ante nosotros un tema que afecta la situación estratégica del Perú. Y entonces la situación es grave. Y eso hay que tomarlo con ese tipo de actitud. Y esa decisión le corresponde a una sola persona, al presidente de la República. Usted ha dicho presupuesto y lucha frontal contra el narcoterrorismo. ¿Qué otro punto se puede ver o analizar en el lugar? Mira, y todo esto se tiene que analizar, además de lo que acabamos de mencionar, se tiene que hacer un despliegue de inteligencia en la zona importante, se tiene que actuar bajo otros aspectos que también son operaciones que hay que hacer en la zona, hay que hacer operaciones humanitarias, hay que ganarse a la población, pero no es haciendo lo que se le llama acciones cívicas con las Fuerzas Armadas esporádicamente, no, permanentemente, porque acá hay también un tema importante, que es la organización que ya ha efectuado estos narcoterroristas aplicando tácticas militares maoístas de la población en la zona. Cada vez que se ha solicitado eso, el gobierno ha contestado: el territorio es muy vasto y es muy difícil estar en todos lados, y con respecto a inteligencia es que son operaciones que ya se están implementando pero que demoran su tiempo. Hacer inteligencia y en el monte además demora más. Sí, mira, y yo estoy de acuerdo que todo toma su tiempo, estamos bien en eso. Pero cuando no se toman decisiones y se enrumban las cosas como corresponde y no se crean sistemas que minimicen las posibilidades de errores, como ahora que estamos en una situación de maximización de errores, vamos a estar administrando crisis. Eso es lo que estamos ahora, administrando crisis, porque no tomamos las decisiones correctas en el más alto nivel. Y eso es lo que hoy día está faltando. Acá no hay cuestión de mediatintas. Acá es una cuestión de decisiones firmes y actuar en la zona. Y dejarse de lado cualquier otra consideración. ¿Por qué no se toman las decisiones pertinentes en la zona? Mire usted, estamos viendo aquí, por ejemplo, el diario La República con fotografías totalmente claras de Alipio y su columna dentro. Esa foto, por ejemplo, es del 6 de junio del 2012, que con fusil y cámara fotográfica dirige la incursión terrorista al campo de trabajo de Camisea, donde pintarrajea el helicóptero antes del atentado de hace unos días. Sí, mira, bueno, esta es una demostración en el sentido de que las cosas se están haciendo, pero no se hacen con toda la fuerza del Estado. O sea, el Estado peruano tiene muchos más recursos para utilizar en esta zona que los que está empleando. Pero cuando usted dice tomarse en serio, esto significa mirar con todas las armas, con todo lo que el Estado tiene a una zona como esta. Así es, y no solamente hablo de la parte militar. No, por supuesto. Claro, yo hablo de presencia del Estado. Acá se necesita pegar un golpe sobre la mesa y ponerse las pilas, como decimos en el Perú, ¿no? Y actuar como corresponde, a una situación crítica. ¿Por qué no se toma esa decisión? Porque falta decisión. Porque ¿Solo falta por eso, decisión, o porque hay estamos algo llevando más allá? la situación en el BRAE, que la llevamos y sí, hemos puesto más recursos económicos, hay una mayor aplicación de los recursos del Estado en la zona, pero no lo suficiente.
no lo suficiente que la situación demanda. Claro, pero ¿qué hay detrás de ahí? ¿Por qué no se toma esa decisión si ya ha habido muchos indicios? Porque se sigue pensando y siguen prevaleciendo en el Perú los paradigmas y los preconceptos de las instituciones y de las personas frente a una serie de temas. Ejemplo, la situación posible que podría darse en el frente externo en el caso peruano, ¿no? En los próximos meses. En el Día de la Marina, con respecto al tema Brán, ha sido muy enfático, incluso ha dicho de mejorar la ley antiterrorista, justamente. Claro, pero se habla de mejorar la ley cuando está bien, hay que mejorar la legislación, claro. Por ejemplo, a ver, que se autorice a las Fuerzas Armadas a actuar en zonas declaradas en estado de emergencia, tampoco a lo loco, en zonas declaradas en estado de emergencia, donde se le ha entregado el control del frente interno a las Fuerzas Armadas. Porque hay que recordar que en la zona del Guayaga se ha declarado el estado de emergencia, pero se ha dejado a la policía a cargo del frente de la situación. Con buenos resultados, además. Así es. Y por otro lado, en el BRAE está esta situación del orden interno, la tiene bajo control y decisión presidencial las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se da esa situación, cuando el presidente de la República le dice a las Fuerzas Armadas, ustedes se encargan de mantener el control interno, entonces en ese momento, sí, en esos lugares, las Fuerzas Armadas tienen que combatir también el narcotráfico. ¿Que no lo está haciendo? ¿Ese es su planteamiento? ¿Que no lo están haciendo? Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay la legislación. He presentado un proyecto de ley que tiene más de un año ahí, esperando, y entonces no hay la decisión al máximo nivel del gobierno sobre ese tema. Y entonces a mí me parece que es algo que para cualquier persona que vaya a la zona, que vaya, mira, que no tenga ningún pensamiento militar, es inaceptable lo que se ve ahí, en el sentido de yo tener, por ejemplo, 28 bases del ejército en la zona y no luchan contra el narcotráfico. El que debe hacerlo es la policía tiene una base en la zona, en Palmapampa. No es suficiente, o sea, esa situación... Pero, congresista, el otro día hemos hecho un informe aquí en Canal N, por ejemplo, sobre el estado de las naves de la Policía Aérea, y era impresionante. Con eso no se enfrenta a nada. 2 aviones, 6 malogrados, equipos que no sirven. Es decir, una precariedad para enfrentar al poder del narcotráfico que uno se sorprende. En el caso de la policía aérea. Pero a eso vamos, porque no hemos priorizado, acaso que nosotros hemos dicho en el Perú, como lo ha dicho Colombia, o como en su momento lo dijo México, vamos a priorizar y vamos a luchar frontalmente contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Porque esto no puede continuar y no puede seguir creciendo. Eso no lo hemos dicho. En la realidad, en la praxis, no lo estamos haciendo. Pero es falta de gestión, entonces. No, falta de decisión. O sea, tener un gabinete de crisis permanentemente instalado de todos los sectores del Estado, pensando en el BRAE las 24 horas del día. Eso sería para usted la prioridad. Pero por supuesto, y con todos los medios del Estado. Y considerar que este acto que han hecho estos elementos terroristas en la zona es un acto, como podríamos llamarlo, un acto de guerra. Y entonces, si eso sucede en un Estado, el Estado tiene que reaccionar. Y sobre todo que está apuntando a temas neurálgicos y estratégicos del Perú. Porque el próximo paso se vuelan partes del gasoducto. Ahí vamos a ver. Esa es la amenaza, ¿no? Esa es la amenaza, además, ¿no? Vamos a ver. Ese es el tema. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido de 6 a 9. Conversábamos con el congresista Carlos Tubino, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hacemos una pausa y venimos con más. Volvemos.